Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la videoconferencia de la Unidad Didáctica Ingeniería de Requerimientos. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8, es decir, viene a ser la 8ª semana, ¿correcto? Y el tema que nos toca abordar en esta sesión tiene que ver con la metodología RUP, tiene que ver con la metodología RUP. Hemos hablado en la sesión anterior acerca de la metodología de desarrollo de software. Hemos dicho también que para desarrollar un sistema, para desarrollar un sistema informático, para desarrollar un software o una propuesta tecnológica, si lo queremos denominar de esa manera, hemos dicho también que es importante que nosotros como especialistas de sistemas, como desarrolladores, como programadores que ustedes son, tienen que ir pensando en una metodología de desarrollo de software, tienen que pensar en una metodología de desarrollo a nivel de programación, a nivel de sistematización, a nivel de implementación, pues los desarrolladores utilizan una metodología de desarrollo de software. La metodología de desarrollo, ¿qué viene a ser, profesor? La metodología de desarrollo viene a ser en realidad un conjunto de técnicas y también de herramientas que tú como especialista adoptas para el desarrollo de un sistema. Eso significa, profesor, que yo tengo que conocer no solamente el manejo de otros programas, aparte del lenguaje de programación, claro que sí, dado que tú recordarás que cuando hablamos del desarrollo de sistemas de información, hemos dicho que un sistema de información tiene un ciclo de vida. Y como tiene un ciclo de vida, o sea, tiene un ciclo de desarrollo, tiene un ciclo de inicio, ¿no es cierto? E incluso hasta de finalización, pues se dice que los sistemas de información cumplen con un ciclo de vida. Y hemos dicho que la primera fase o la primera etapa viene a ser la etapa del análisis, que es, creo yo, la etapa más importante cuando uno desarrolla un sistema de información, pues en el análisis nosotros identificamos, pues, ¿no?, cuál es la problemática situacional, cuál es la problemática que tiene la empresa, canalizamos cuáles son las necesidades, dónde están sus deficiencias e identificamos cuáles son los procesos de negocio o los business process que en este caso, digamos, se desarrollan dentro de una organización, se desarrollan dentro de una empresa. Estos procesos de negocio, procesos comerciales, también se le llama de esa manera, procesos comerciales, en el área de sistemas nosotros le decimos los business process, le decimos los procesos de negocio. Pero un proceso de negocio no es otra cosa que un proceso comercial. Podría ser, profesor, incluso un proceso administrativo, un proceso de gestión, como por ejemplo la emisión de la planilla de pago, por ejemplo la emisión de la boleta de pago, la emisión de, en este caso, la emisión y registro, ¿no? El registro y emisión, pues, de un contrato, la contratación del personal, el control de la asistencia del personal, etcétera. Pues sí, todos estos procesos son procesos netamente administrativos, que forman parte de la gestión operacional, la gestión operativa, pues, de una empresa, de una organización. Cuando hablamos de gestión comercial, hablamos básicamente del proceso de compras, el proceso de ventas, el proceso logístico, de los diferentes productos o artículos que la empresa comercialice. De repente por ahí Rivera dirá, profesor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es una empresa que no necesariamente comercializa productos, sino también servicios? De repente es un taller de mecánica donde se hacen servicios, por ejemplo, de mantenimiento del automóvil, cambio de llanta, en fin, todo lo que es un servicio profesional. Pues bien, eso también implica, jóvenes, de que si es que la empresa tiene deficiencias con dicho proceso, de los ejemplos que he citado, pues habría que identificar cuáles son primero los procesos de negocio que tiene una empresa, ¿no? Y si estos procesos de negocio, pues efectivamente son procesos netamente comerciales, son administrativos, son procesos de gestión, etcétera. Y en función a estos procesos que la empresa maneje, pues nosotros digamos que vamos a proponer la mejor alternativa de solución, ya sea la implementación de un software de escritorio, puede ser la implementación de una aplicación web, ¿no es cierto?, o sistema web, puede ser incluso la implementación de una aplicación móvil.
Eso va a depender mucho de la naturaleza de la empresa, del rubro comercial también que tiene una empresa. Profesor, también implica, o digamos, al momento de desarrollar un sistema, si es que la empresa tiene varios locales, tiene varias sedes o varios sucursales, pues sí, dentro de la fase de análisis también deberíamos de considerar ese detalle, puesto que cuando nosotros implementamos un sistema de información, pues el sistema de información se supone que va a ser usado por toda la empresa indistintivamente, ¿no es cierto? Si es que esta tiene pues otras sedes u otras sucursales a nivel del territorio peruano o de repente tiene presencia en el extranjero. Entonces, nuestro sistema de información pues debe de abarcar todo el proceso de negocio que se pretenda sistematizar, siempre y cuando este sea parte de la problemática, ¿no?, de la empresa. De repente hay deficiencias con el proceso de control, por ejemplo, del almacén, del control logístico, o hay problemas con el proceso de facturación en el caso de una venta, o hay problemas en el proceso de repente del registro de pedidos, en el caso pues que fue una empresa que para facturar, para vender, previamente canaliza los pedidos y luego esta información debe pasar al área de almacén, donde el almacenero o el personal, en este caso que labora en almacén, pues tiene que hacer la ubicación, ¿no?, física de los productos y, claro está, el despacho del mismo, el despacho de la mercadería. Y todo eso sale del almacén, pero sale producto de una orden de pedido, de una nota de pedido. Y la nota de pedido, pues, se tiene que registrar al momento que el cliente va a la tienda y solicita, pues, la lista de productos o de artículos que quiere comprar. Entonces, ¿ahí qué hace? Se genera, pues, naturalmente, una orden de pedido, ¿no? Dicho esto, esa orden de pedido pues debe de pasar al área de almacén para que el almacenero pues ubique los productos y luego proceda al despacho del mismo. Y en ese sentido, pues es importante que, como se dice, que toda esa información se encuentre a través pues de una base de datos, se encuentra a través de un sistema de información, de tal manera que cuando el gerente quiera acceder, por ejemplo, a cuáles son los pedidos que se han emitido o que se han registrado, digamos, de forma semanal o de repente, no sé, de forma diaria, pues se tenga acceso a toda esa información. Y en ese sentido, pues es importante, es necesario tener, como se dice, pues toda esa información en una base de datos. Entonces, la base de datos, digamos que es el elemento clave en un sistema de información, sí es el elemento clave, porque es allí donde se va a registrar la data, es ahí donde vamos a registrar la información. Y esta información, pues naturalmente se va a encontrar a través de tablas, y estas tablas, pues van a estar relacionadas según un campo en común. Y que dicho sea de paso, pues ese modelamiento de esa base de datos sigue la lógica del proceso de negocio, sigue la lógica del negocio. Y claro, eso también depende de qué procesos son los que nosotros tengamos que sistematizar. Entonces, desarrollar un sistema de información es mucho más complejo de lo que parece, ¿no? Porque obviamente, pues, tenemos nosotros que partir del análisis. El análisis es fundamental al momento de implementar un sistema de información. ¿Por qué? Porque con el análisis tú vas a determinar, no solamente vas a terminar identificando cuáles son los procesos de negocio a sistematizar, sino que también vas a identificar probablemente las deficiencias que existan a lo largo, pues, de dicho proceso. Y mediante el análisis también nosotros debemos de identificar cuáles son los requerimientos del usuario, puesto que los usuarios, los stakeholders, los colaboradores, son las personas que van a operar el sistema de información. Y como tal, nosotros necesitamos, en este caso, canalizar cada uno de sus requerimientos, cada uno de los requerimientos que tiene el usuario con respecto al proceso mismo, ¿no? Él nos va a decir cuáles son las deficiencias que tiene al momento, pues, de, en este caso, como se dice, operar, ¿no? O emitir dicho proceso, ¿no? Estoy hablando a nivel operacional. Entonces, todas las deficiencias que tenga el usuario, todas las deficiencias que tengan nuestros stakeholders con respecto al proceso mismo, pues deben de ser canalizadas. Y ustedes, como especialistas de sistemas, juegan un papel fundamental, porque son ustedes quienes van a poder canalizar, identificar cuáles son sus requerimientos y sus necesidades que tiene cada uno de los usuarios,
así como también las expectativas, ¿no?, de los stakeholders, de los usuarios, qué esperan del sistema, de qué manera quieren que el proceso de pedido, el proceso de facturación, el proceso de pago, el proceso de despacho de mercadería se maneje a través de esta nueva solución informática. Y son ustedes los responsables de la implementación del sistema. Por lo tanto, también son ustedes los responsables de plantear, pues, la propuesta tecnológica, ¿no? De repente por ahí, Mamani dirá, profesor, ¿y cómo recomendarle a la empresa si es que todo se va a llevar a cabo, todo el proceso, todo el sistema se va a llevar a cabo a través de un software de escritorio? ¿Cómo saber si todo el proceso se va a llevar a cabo a través de un sistema web o de una aplicación móvil? Ya, ok. La respuesta sería, primero tú tendrías que verificar o preguntar si es que la información que se va a manejar dentro del proceso de negocio es una información que necesariamente se tiene que acceder, digamos, dentro de los límites de la empresa, o es que se quiere acceder a esta información de forma remota. Si es que hay un requerimiento donde se necesita acceder de forma remota a la información, a esta información que la empresa necesita, entonces lo ideal sería implementar un sistema web o una aplicación web que le permita, pues, a los usuarios tener acceso a dicha información de forma remota, o quizás de repente a través de una app móvil. Digamos que la propuesta ustedes lo van a tener que plantear, pero lo van a tener que plantear en función, claro está, de lo que, digamos, el usuario también quiere o necesita, ¿no? Entonces, por ahí que ustedes tienen que plantear cuál va a ser la mejor alternativa de solución, claro está. Y en ese sentido, pues la etapa del análisis es la etapa fundamental en todo este proceso de desarrollo, ¿no? Por otro lado, también existe la etapa del diseño, que es la segunda fase. Acuérdense que estoy hablando del ciclo de vida de los sistemas de información. Y la primera fase o la primera etapa, pues, es el análisis. Y eso es lo que estamos nosotros en este momento comentando. La segunda fase o la segunda etapa, pues, es el diseño. Seguramente Rivera dirá, profesor, cuando usted habla del diseño, implica, pues, usted está hablando de qué cosa, de un modelamiento. Sí, tú tienes que hacer aquí todo un modelamiento, todo un diseño de cómo vas a implementar la propuesta tecnológica. Y lo que yo les sugiero, jóvenes, desde mi punto de vista y por la experiencia que tengo en la docencia y también como consultor, es de que ustedes, cuando tengan que hacer un sistema de información, empiecen primero por el modelamiento y el diseño de la base de datos. Es decir, ¿quieres implementar un sistema de información? Sí, profesor, ya hice la fase o la etapa del análisis, ya llevé a cabo la fase de análisis, ya llevé a cabo la etapa del análisis, que es la primera fase del ciclo de vida, todo el ciclo de vida de un sistema de información. O sea, ya la etapa del análisis la tengo claro. Ya sé cuál es la problemática de la empresa, he hecho levantamiento de información, he canalizado los requerimientos del usuario, he identificado cuáles son los business processes, digamos, que la empresa tiene por necesidad sistematizar o automatizar o mejorar o virtualizar o digitalizar, eso lo tengo claro. Y pues ahora estoy en la segunda fase, estoy en la segunda etapa, que tiene que ver, pues, con la etapa del diseño. Entonces, de repente aquí la pregunta sería, profesor, ¿qué empiezo diseñando? ¿Empiezo diseñando los diagramas del sistema? ¿Empiezo diseñando los diagramas de la solución tecnológica? ¿O es que empiezo diseñando la base de datos? Pues mi recomendación sería que empieces primero por el modelamiento y el diseño de tu base de datos. Es decir, empieza por identificar, pues, ¿no?, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, qué posibles relaciones o cardinalidades existen en tu modelo relacional. Buenas tardes con todos. Veo que por ahí se están conectando. Entonces, en ese sentido, jóvenes, mi recomendación es, antes de pasar a la fase de desarrollo, antes de pasar a la fase de programación, de codificación del sistema, primero tienes que hacer la etapa del diseño. Acuérdate que estamos hablando del ciclo de vida, ¿sí?, de los sistemas de información. Ya explicamos la primera fase, que es la fase del análisis. Ahora estamos en la fase del diseño. Pues bien, la fase del diseño es fundamental, porque aquí nosotros debemos de diseñar básicamente también, por ejemplo, cuáles van a ser los diagramas del sistema. Tenemos que diseñar también los prototipos, las interfaces de la aplicación que tú vas a desarrollar. Al margen, si es una aplicación web,
al margen si es una aplicación móvil, al margen si es un software de escritorio. Entonces, estos prototipos, estas interfaces, estos pantallazos, por así decirlo, del sistema, lo tienes que hacer en esta fase. Pero aquí siempre pasa lo que, bueno, siempre se da, donde a veces entran en disyuntiva, ¿no? Y dicen, ¿por dónde empezar primero? ¿Diseño el modelo entidad-relación de la base de datos o voy ya diseñando las interfaces del sistema? Aquí hay dos puntos de vista distintos. Generalmente los ingenieros de sistemas recomiendan, digamos, o algunos, no todos, optan por primero hacer toda la diagramación del sistema, la interacción digamos, del proceso, etc. Lo cual no está mal, eso también puede ser. Pero luego de hacer toda la diagramación del sistema pasan inmediatamente a proponer los prototipos, a proponer las interfaces, a proponer los pantallazos, los formularios. Y ahí sí yo discrepo. Yo particularmente prefiero primero, les recomendaría que primero ustedes hagan el modelamiento, el diseño y el modelamiento de su base de datos. O sea, ya pasaron a la etapa del análisis, tienen claro cuál es el proceso, tienen claro cuáles son los requerimientos, pues ahora habrá que representar ese diagrama entidad-relación. Entonces, en la segunda fase, mi recomendación sería que ustedes empiecen por hacer todo el modelamiento, ¿no?, de las posibles entidades de forma tentativa, ¿no es cierto? Haciendo ustedes un reconocimiento de cuáles serían estas entidades que van a conformar la base de datos. Y que tengo que tener la entidad cliente, y que tengo que tener la entidad empleado, y que tengo también que tener la entidad pedido, y también está pues la entidad facturación, o factura, o comprobante, etcétera. O sea, ya tú aquí haces pues todo tu modelamiento, pero va a estar enfocado en el proceso de negocio que van ustedes a sistematizar. Te escucho, Ponciano, ¿alguna intervención? ¿Ponciano? ¿No? ¿Ninguna? Veo por ahí un micro abierto. Parece que no. Tenía su micro abierto el compañero. Entonces, es fundamental, pues, que acá en la etapa del diseño, pues, planteemos cuál es el diseño del sistema, ¿no? Entonces, mi recomendación es, empiecen primero por el modelamiento y el diseño de su modelo entidad-relación. Una vez que ustedes han identificado cuáles son las entidades, cuáles son, en este caso, los atributos, qué relaciones van a establecer, qué cardinalidad de todo el proceso o los procesos que van a sistematizar, entonces ahora sí pueden ustedes elaborar lo que es su modelo entidad-relación y su diagrama entidad-relación, el famoso DER, cuya herramienta a utilizar en este caso para elaborar el MER puede ser en el software guía o quizás en cualquier otro programa que ustedes consideren pues más, digamos, no sé, el programa más sencillo de repente utilizar por parte de ustedes, y luego pasarán al DER, al diagrama de entidad-relación. Eso sí les recomiendo que lo hagan a través de repente de Erwin Data Modeler, o si es que tienen otra herramienta que permita hacer pues el diagrama lógico y físico de la base de datos, pues bienvenido sea. Profesor, cuando yo hago pues el modelamiento y el diseño de mi base de datos, ¿implica que tengo que aplicar técnicas? Sí, y esa primera técnica es la técnica del modelo entidad-relación, pero también está la técnica del proceso de normalización de datos, ¿verdad? Claro que sí, porque aquí nosotros tenemos que normalizar cada uno de los atributos, cada una de las entidades que probablemente tengamos en nuestro modelo relacional para evitar la redundancia de datos, para evitar que existan datos redundantes. Y claro, eso implica pues que apliquen primera, segunda, tercera, cuarta y hasta una quinta forma normal. Y eso va a depender de la cantidad de datos, va a depender de la complejidad de la información que ustedes también tengan como parte del proceso que van a sistematizar. Ok, ya hice el modelamiento y el diseño de mi base de datos. ¿Qué hago ahora? Ahora tú tienes que haber pensado ya en una metodología de desarrollo de software. Es decir, desde el momento que tú constituyes el proyecto, desde el momento que tú defines qué tipo de solución informática vas a implementar, qué tipo de sistema de información vas a implementar, pues tienes que pensar también en cuál va a ser la metodología de desarrollo de software que vas a aplicar. Que si vas a aplicar una metodología de desarrollo de software tradicional o quizás vas a aplicar una metodología de desarrollo de software ágil. Eso ya es relativo, jóvenes, porque ustedes tendrán que, en este caso, ir pensando finalmente que si van a utilizar una metodología de desarrollo ágil,
pues, qué tipo de metodología es. Si es de repente Scrum, si es de repente Kanban, si es de repente Lean, si es de repente Crystal, etcétera, porque hay varias metodologías de desarrollo de software ágil, ¿no? O las famosas metodologías ágiles, como también se le conoce. Pero en este caso, si es que el sistema a implementar, el sistema de información que ustedes van a desarrollar es muy amplio, es muy complejo, tiene muchos procesos, muchos business process a sistematizar, quizás la recomendación sería que ustedes desarrollen el sistema bajo el enfoque de una metodología de desarrollo de software tradicional. Y en este caso, la metodología de desarrollo de software tradicional que van a utilizar sería la metodología RUP, que es, digamos, la metodología de desarrollo de software que se recomienda porque permite, pues, un detalle, ¿no?, de todo el sistema, poder hacer, pues, todo el modelamiento del sistema de información a través de sus distintos diagramas, porque acuérdate que la metodología RUP, que significa básicamente Relational Unified Process, procesamiento unificado relacional, pues obviamente tiene varios diagramas, diagramas a implementar, ¿no? Y claro, utiliza el lenguaje UML. ¿Qué cosa es el UML? Pues el UML viene a ser el lenguaje de modelamiento unificado, que dicho sea de paso, pues alberga una serie de diagramas, como por ejemplo el diagrama de caso de uso, está pues, incluso el diagrama de caso de uso también se divide en dos, ¿no? Se divide a través de los de CUM y de CUS, y es más, lo voy a apuntar en el chat de Zoom para que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la metodología de desarrollo de software, ¿correcto? La metodología de desarrollo de software tradicional, en este caso, ustedes podrán optar por en este caso, metodología RUP. ¿Estamos? La metodología RUP. Y esta metodología RUP hemos dicho que utiliza, ¿cierto? Utiliza lo que es el lenguaje de modelamiento unificado. Utiliza UML, o sea, se desarrolla bajo el lenguaje de modelamiento unificado. Y dicho sea de paso, pues alberga una serie de diagramas, como por ejemplo los diagramas de caso de uso, los famosos DCU, ya ahí lo voy a apuntar, se llama diagrama de caso de uso. Y estos diagramas de caso de uso se dividen incluso en dos, como por ejemplo, tenemos el diagrama de caso de uso del negocio, los famosos de CUM, ya, de CUM, tomen nota, diagrama de caso de uso del negocio, así se llama. ¿Ya? Ahí tenemos uno que tiene que ver con el de CUM. Y también está, pues, los de CUS. Los de CUS, ¿qué son? Son diagramas de caso de uso del sistema. ¿Ya? Diagrama de caso de uso del sistema. De ahí la palabra de CUS, ¿correcto? Y hay otros diagramas, claro que sí, como es, por ejemplo, también el diagrama de secuencia, ¿correcto? Diagrama de secuencia. Está, pues, el diagrama de colaboración, ¿ok? Y está también el diagrama de actividades, ¿sí? Diagrama de actividades. También está, por ejemplo, lo que es el diagrama de clases, también RUP también trabaja con lo que se llama los diagramas de clases, ¿correcto? Este diagrama de clases es el diagrama de clases del sistema, ¿ok? Y también está, pues, el diagrama de componentes, ¿ya? Los diagrama de componentes. Y también está, pues, el diagrama, ¿correcto? El diagrama, por ejemplo, de estados, ¿sí? Entre otros, o sea, son como alrededor de 8 o 9 diagramas que maneja lo que es la metodología RUP. Yo simplemente te estoy mencionando algunos de ellos, como por ejemplo, pues el diagrama de caso de uso, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de actividades, diagrama de clases, diagrama de componentes, diagrama de estados. Todos estos diagramas, me olvidaba, también está el diagrama de objetos. Sí, tenemos otro importante, el diagrama de objetos. ¿Correcto? Entonces,
Estos son básicamente todos los diagramas que manejan pues la metodología RUP y que ustedes van a profundizar el siguiente semestre cuando tengan que hablar sobre el curso probablemente de diseño de sistemas. Y ahí pues van a enfocarse mucho más en lo que son este tipo de diagramas que van a conformar el sistema de información. En el curso de ingeniería de requerimientos yo lo toco no en profundidad, no vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a tocar por lo menos dos diagramas, que es el diagrama de caso de uso y el diagrama de clases. Eso sí es fundamental que ustedes tengan que diseñar dentro de su documentación el diagrama de caso de uso, que puede ser el diagrama de caso de uso del negocio y también el diagrama de caso de uso del sistema, así como el diagrama de clases. Eso sí les pido como mínimo en la documentación de su proyecto, ¿ok? Ya en el siguiente semestre ustedes van a ir profundizando los otros diagramas que hablan básicamente de la metodología de desarrollo de software tradicional RUP. Entonces, cuando uno desarrolla un sistema de información, entonces, profesor, tenemos que pensar pues en la metodología de desarrollo que vamos a utilizar o vamos a aplicar. ¿Bajo qué enfoque vamos a desarrollar el sistema? ¿No? ¿Bajo la metodología tradicional? ¿Bajo la metodología de desarrollo de software tradicional? ¿O bajo la metodología de desarrollo de software ágil? Y si es ágil, pues tendrás que pensar en alguna metodología de desarrollo de software ágil, ¿no? Como las que ya existen hoy en día en el mercado. Pues, en el caso de Scrum, pues es, digamos, la que está hoy en día, por así decirlo, que tiene más relevancia o importancia en el desarrollo de sistemas bajo el enfoque ágil, pues es Scrum, pero no es la única. También está la metodología de Lean, ¿no? Enfocado en el pensamiento Lean, y también está pues Kanban, entre otras metodologías. Crystal también es una metodología de desarrollo de software ágil. Bien, entonces eso solamente por citarte las metodologías de desarrollo de software, de un sistema. Entonces, conclusión, todo sistema de información tiene que tener una metodología de desarrollo de software. Y aquí ustedes van a emplear primero, en función a qué tipo de solución informática es la que van a implementar. Si es una solución informática donde abarca varios procesos de negocio, ok, si ya estamos hablando de 2, 3, 4, 5 procesos, entonces te sugiero que utilices la metodología de desarrollo de software tradicional, como por ejemplo la metodología RUP. RUP es la más, digamos, adecuada para implementar pues, un sistema bajo ese enfoque. Entonces, profesor, entonces significa que para desarrollar un sistema de información yo tengo que haber definido previamente cuál es la metodología de desarrollo de software en la cual se va a desarrollar el sistema. Sí, la respuesta es lo tienes que tener ya claro eso, ¿no? Ahora, cuando hablamos de metodología, hemos dicho no solamente aplicar técnicas, sino también aplicar herramientas. Y la pregunta puede ser, profesor, ¿en qué software elaboro todos estos diagramas que usted me está haciendo mención en este momento? Pues puedes utilizar Rational Rows. Rational Rows es un software que te permite pues, desarrollar este tipo de diagramas. O quizás puedes utilizar Modelio, o quizás puedes utilizar StarUML, que son algunos programas pues, que puedes tú elaborar este tipo de diagramas. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que tú tienes claro cuál es la metodología, entonces ahora sí, profesor, voy a poder hacer el diseño de mis sistemas. Sí, porque incluso así apliques una metodología de desarrollo ágil como es Scrum, Scrum también tiene sus diagramas, también tiene sus cuadros, tiene sus formatos que tú también tienes que documentar. Y si vas a utilizar la metodología RUP, pues también tienes que hacer todos tus diagramas y también tendrás que documentarlo. Por eso es fundamental que ustedes tengan claro cuál es la metodología de desarrollo finalmente que van ustedes a emplear o utilizar. Si estamos hablando de una pequeña aplicación, si estamos hablando, por ejemplo, de un solo proceso, ¿no? De repente el estudiante Rivera me dice, profesor, no, yo solamente voy a sistematizar el proceso de contratación de personal o el proceso de pedido, nada más, es un solo proceso de negocio. Ok, si es uno solo, de repente utilizar una metodología de desarrollo tradicional puede que sea, digamos, muy, ¿qué te digo? Muy amplio para dicho proceso, porque es un proceso pequeño. Ahí sí yo te diría, pues, utilizar una metodología ágil, como es de repente Scrum, Lean, Kanban, Crystal, etcétera, ¿no? Que son metodologías de desarrollo ágiles. Ya ahí la recomendación sería, pues, una metodología ágil. ¿Por qué? Porque es un solo proceso el que vas a sistematizar.
¿Ok? Bien, entonces esto un poco como introducción para tener claro, ¿no? Y que cuando tenemos que desarrollar un sistema de información, pues también tengo que pensar en la metodología del desarrollo del sistema. Profesor, ¿todo esto lo tengo que aplicar en la fase de diseño? Sí, porque es ahí donde tienes que hacer todo el diseño del sistema. Dependiendo de qué metodología, tendrás tú que elaborar sus respectivos diagramas según la metodología que estés usando. En el caso de Root, como acabo de mencionar, utiliza el lenguaje de modelamiento unificado. Utiliza UML como lenguaje de modelamiento unificado, la cual a su vez pues contiene una serie de diagramas, como lo acabo de mencionar en el chat de Zoom, ¿no? Hemos tipificado ahí, tenemos los diagramas de caso de uso, la cual se divide en dos, diagramas de caso de uso del negocio, diagramas de caso de uso del sistema, diagramas de caso de uso del sistema, y existen otros diagramas, ¿no? Como el diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de actividades, diagrama de clases, componentes, diagrama de estados, diagrama de objetos, etcétera. Todos esos son los diagramas que forman parte, pues, de lo que va a ser mañana la arquitectura, ¿no? Del sistema de información. ¿Ok? No sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta. ¿Estamos claros? Entonces, estamos explicando cuáles son las fases que nosotros debemos de considerar dentro de lo que es el ciclo de vida de los sistemas de información. Y hemos hablado de la primera fase, que es el análisis, y la segunda fase, que es la fase del diseño. Como tercera fase, pues estará el desarrollo, ya estará pues la programación, estará la creación de algoritmos, y aquí ustedes pues comenzarán a programar el sistema de información, claro está, ¿no? Hasta luego llegar a la siguiente etapa, que es la implementación del sistema, es decir, ya la ejecución del sistema en la empresa, ¿no? En algún momento habrá que hacer entrar a la fase de, en este caso, de pruebas, pues también, las pruebas también es una fase, es una etapa de todo este ciclo de vida de los sistemas de información, y que dicho sea de paso es importante que también se realicen las pruebas del caso. Todo sistema de información tiene que haberse realizado las pruebas pertinentes para determinar el correcto funcionamiento del sistema. Y la pregunta sería, profesor, ¿cuál es la prueba, digamos, válida para determinar si el sistema funciona? Primero, que antes de su implementación, ustedes como especialistas de IT han hecho, obviamente, las pruebas del caso para proceder a su implementación. Pero es mejor que el usuario pruebe el sistema, es mejor que el usuario me diga cuáles son estos inconvenientes, porque son los usuarios, en este caso, los que van a utilizar el sistema, y son ellos quienes van a detectar cualquier deficiencia o falencia propia del sistema, ya sea en algún proceso, en el proceso de almacenamiento, en el proceso de procesamiento de la información, etcétera, y luego nos pasarán esas observaciones para nosotros proceder al levantamiento de las mismas. El hecho de que nosotros modifiquemos el algoritmo o cambiamos parte de la lógica del código del sistema, pues estamos haciendo un mantenimiento. Este mantenimiento se divide en 4. Acuérdate que también los sistemas de información pues tiene una fase, ¿no? De la etapa de mantenimiento, la cual se divide en 4 tipos de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento adaptativo, el mantenimiento perfectivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Hay 4 tipos de mantenimiento. Entonces, todo esto, pues, es importante que ustedes tengan en cuenta que las pruebas del usuario básicamente se llevan a cabo para determinar si el sistema funciona o no de acuerdo a los requerimientos del usuario, si el sistema es lo suficientemente autónomo en el sentido de que muestre información importante y relevante para la empresa. Y si es así, pues perfecto. Pero si no, tendremos que pasar a la fase de mantenimiento. Profesor, ¿existe alguna otra etapa o fase dentro de ese ciclo de vida de los sistemas de información? Sí, está también, por ejemplo, las auditorías. Todo sistema de información, pues, debe ser auditable, ¿no? Y cuando hablamos de auditorías del sistema, pues, tenemos auditorías internas, que es la que hace el área de sistemas, y también están las auditorías externas, aquellas que lo hacen básicamente una empresa, un tercero con el cual nosotros nos contactamos para que venga a revisar el sistema y decirnos si es que el sistema está funcionando dentro de lo establecido, dentro de lo normal, y si es que hay deficiencias, pues nos tendrán que informar al respecto para proceder luego a realizar el o los mantenimientos que nosotros consideremos pertinentes. ¿Ok?
Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Ok, continuemos. Entonces, ¿cuál es el logro del aprendizaje de esta actividad? Pues que ustedes logren reconocer las fases de la metodología RUP para el modelado y el diseño de un sistema de información. Y aquí están las siglas, ¿no? UML, lo que yo te decía, ¿no? Lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? A eso hace referencia a las siglas UML. Muy bien, para eso tenemos que conocer cuáles son las fases del RUP, porque obviamente el RUP tiene fases. Pero antes de continuar con ello, tenemos que definir, por ejemplo, en este caso, el concepto de modelos y diagramas. ¿Es lo mismo un modelo que un diagrama? ¿Será lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? ¿Son dos cosas similares? Pues no, son dos conceptos totalmente diferentes. Y vamos rápidamente a establecer pues el concepto de cada uno de ellos para tener claro qué cosa es un modelo y qué cosa es un diagrama. Bien, un modelo es la captura, es una vista, es la captura de una vista de un sistema, ¿no es cierto?, del mundo real. Es una abstracción, dice, de dicho sistema, considerando un propósito, un determinado propósito, considerando un determinado fin, considerando básicamente cuál es la finalidad, ¿no? Cuál es el objetivo, por así decirlo, de dicho modelo. Entonces, que quede claro que un modelo, ¿qué cosa es? Es la captura. Vamos a capturar una primera vista, dice, de todo un sistema que existe en el mundo real, y es una abstracción porque lo que nosotros observamos, lo que nosotros miramos de una realidad, lo vamos a plasmar a través de un modelo. Pero claro, eso también implica el punto de vista, ¿no?, de la persona que está haciendo ese modelo, ¿no? La capacidad que tiene para poder abstraer esa realidad y poder plasmarla pues, a través de un modelo. Muy bien, el modelo básicamente describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo y a un apropiado nivel de detalle. ¿A qué se refiere esto, profesor? Bien, básicamente el modelo debe describir cuáles van a ser, dice, los aspectos del sistema que vamos a desarrollar, ¿no? Si son aspectos importantes, son aspectos que tenemos que considerar, ¿no?, para lograr pues el fin, el propósito, la finalidad, el objetivo de nuestro modelo, y que debe estar pues a un nivel de detalle apropiado. Es decir, este modelo no debe dejar nada fuera, tenemos que tratar de representar todos los elementos que queramos, en este caso, representar de esa realidad que nosotros estamos observando. ¿Qué cosa es un diagrama? El diagrama ya es la representación gráfica de una colección de elementos que están plasmados a través del modelado, ¿no? A menudo suele ser dibujado como un grafo con vértices conectados por arcos. Pues sí, por ejemplo, cuando hacemos, en este caso, el modelo de entidad-relación, pues es una representación básica, ¿no?, de una realidad que estamos analizando y estamos representando un conjunto de entidades, ¿no es cierto?, con sus posibles relaciones y cardinalidades, según la abstracción, según nuestro nivel de percepción, nuestro punto de vista, ¿no?, según nuestra percepción y nuestro punto de vista que nosotros estamos aplicando para poder representar dicha realidad, como por ejemplo puede ser un proceso de pedido, un proceso de facturación, un proceso de matrícula, un proceso de citas médicas, de historias clínicas, etcétera, porque va a depender del contexto que nosotros estemos, digamos, observando y queramos nosotros analizar para poder hacer esa representación. Pero lo hemos hecho producto de la abstracción que nosotros hemos hecho de esa realidad. Hemos abstraído esa realidad y lo estamos representando tentativamente a través de ese modelo de entidad-relación, que no es otra cosa que nuestro modelo relacional previo a la implementación de nuestra base de datos. Eso, por favor, ténganlo claro. Cuando nosotros logramos finalmente representar este modelo de entidad-relación, tomando el ejemplo de base de datos, luego procedemos pues a hacer ya el diagrama, ¿no? El famoso DER, por ejemplo, el diagrama de entidad-relación. ¿Y qué hacemos en el diagrama? Ya hacemos una representación mucho más gráfica,
¿no? Donde vamos a encontrar pues una colección de entidades, sus relaciones, su cardinalidad, sus atributos, los tipos de datos que le asignamos a cada atributo, etcétera, ¿no? Y que generalmente pues lo representamos a través de un gráfico. ¿Para qué? Para poder tener, digamos, un detalle de qué cosa es lo que vamos a sistematizar y que luego dicho diagrama pues se deberá implementar, ¿no? Se deberá convertir ya en lo que es una base de datos relacional. Muy bien, por acá tenemos el siguiente enunciado. Dice entonces que el modelado permite capturar las partes esenciales del sistema. Claro que sí. A través del modelado nosotros vamos a hacer una captura de cuáles son las partes o los componentes que consideremos necesarios, importante dentro de un sistema de información. Bien, y ahora entramos a lo que es el diagrama de caso de uso. ¿Sí? ¿Qué cosa es un diagrama de caso de uso? Pues bien, el diagrama de caso de uso es una técnica para capturar información sobre los servicios de un sistema proporcionado en su entorno. Así como también poder, pues, hacer una representación, ¿no? De quiénes son, por ejemplo, los actores que forman parte dentro de ese proceso de negocio que queremos sistematizar, donde generalmente los actores se dividen en dos. El business actor, que tiene que ver con el actor del negocio, y está el business worker, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver pues con el empleado o el colaborador que trabaja pues dentro de la empresa, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué cosa es o a qué se refiere un diagrama de caso de uso? Pues como dice el concepto, es una técnica que se utiliza para capturar información sobre los servicios que un sistema proporciona a su entorno, desde el punto de vista del usuario. Es una técnica también para capturar y especificar los requisitos que tiene un sistema de información. Entonces, mediante un diagrama de caso de uso, pues podemos identificar, ¿no? Cuáles van a ser, pues, los requisitos, ¿no? O las especificaciones de dicho sistema. En este ejemplo tenemos al actor cliente, este es el business actor, y lo que tenemos a través de un círculo, como tú puedes observar acá, se llama caso de uso. Este es un caso de uso. Y un caso de uso por lo general representa una acción, como por ejemplo, ¿no? El cliente, ¿qué hace? Pues lo que va a hacer es retirar el dinero, consultar el extracto crediticio o el extracto bancario, y va a poder incluso realizar transferencias de dinero. Entonces, me doy cuenta que este caso de uso, sin tener el título, es un diagrama de caso de uso que explica los movimientos bancarios que generalmente realizan los clientes. ¿Y cómo ha sabido usted eso, profesor? Pues simplemente verificando y revisando cuáles son los casos de uso que están dentro de dicho diagrama. Y que generalmente, pues, cada caso de uso está representado como una acción, como un verbo. Retirar, realizar, ejecutar, consultar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces significa que un cliente puede hacer hasta 3 actividades. Digamos que en un caso de uso uno expresa pues las actividades que puede realizar, ¿no? Todo cliente o todo empleado, claro está. Y que por lo general pues va expresado a través de un verbo. ¿Por qué? Porque este denota una acción. Aquí tenemos los diagramas del lenguaje de modelamiento unificado, que lo apunté en el chat por interno, no sé si ustedes han revisado, y estos son los diagramas de WebEd. Aquí tenemos, por ejemplo, el diagrama de caso de uso, ¿no? Con un diagrama de caso de uso podemos ya luego implementar el diagrama de secuencia, y a su vez con el diagrama de secuencia podemos generar de forma automática el diagrama de colaboración, o en todo caso tendríamos que elaborar dicho diagrama de colaboración, y teniendo el diagrama de caso de uso, teniendo el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración, pues ya podríamos implementar nuestro diagrama de clases. El diagrama de clases, a su vez, va a permitir, digamos, desarrollar o diseñar el diagrama de estados, ¿sí? Y con el diagrama de estados nosotros podríamos ejecutar o diseñar el diagrama de actividades, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que realiza el sistema? Si te das cuenta, pues existe todo un orden, ¿no, profesor? Sí, pues no es hacer los diagramas por hacer, hay todo un orden, ¿no? Y con el diagrama de actividades también podemos
llegar a la implementación de un diagrama de clases. O simplemente con el diagrama de secuencia también podríamos decir que una vez implementado el diagrama de caso de uso y el diagrama de secuencia, pues ya vamos a poder implementar un diagrama de clases. Teniendo finalmente el diagrama de clases, podríamos recién implementar un diagrama de componentes o un diagrama de despliegue. Entonces, aquí está pues el siguiente tipo de diagrama del cual yo te comentaba, ¿no? Que sería en este caso el número 9, ¿no? El diagrama, lo voy a apuntar, de despliegue. El diagrama de despliegue, pues también forma parte, en este caso, de los diagramas de UML. ¿Qué es UML? El lenguaje de modelamiento unificado. Una vez que tú tienes implementado pues todos los diagramas que forman parte de tu sistema, una vez que tú has hecho la abstracción y tienes todo ya diagramado, representado, pues ahora sí podemos proceder a la fase de programación, es decir, a la fase de código, a la fase ya de implementación del proceso que estamos analizando. Muy bien, tenemos ahora el siguiente punto, que son clases y objetos. Profesor, esos dos términos son muy similares, ¿sí? Es verdad. Tenemos en este caso las clases y los objetos, ¿sí? A ver, vamos a ver de qué trata. Lo que ustedes ven aquí en pantalla, jóvenes, esto viene a ser una clase. Esto sería la clase alumno, puede llamarse también estudiante, podría ser la clase docente, podría ser la clase cliente, ¿correcto? Y en este caso, pues es el estudiante. Y el alumno o el estudiante como clase tiene sus propiedades. Ya habíamos dicho que toda clase tiene propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? Pues son las características de dicha clase. Como por ejemplo, en el caso del estudiante, pues tiene un DNI, en el caso de ser peruano, tiene el documento nacional de identidad, tendrá pues el estudiante un número de expediente, ¿no? Del cual provenga, ¿no? Así como también el nombre respectivo del estudiante, ¿no? Que en realidad yo pondría incluso apellidos también, ¿no? Apellidos como atributo y nombres también, para tener toda la información dentro de esa clase, ¿no? La cual a su vez se supone va a interactuar con datos reales. Muy bien, en UML, para distinguir una clase y una instancia de la clase, es decir, un objeto, se representa por un rectángulo con un nombre subrayado. El objeto es igual a la identidad más el estado más el comportamiento. Es decir, cuando tenemos la identidad, tenemos el estado y tenemos el comportamiento, podemos decir que tenemos ahora sí un objeto. El estado está representado por los valores de los atributos, los cuales tienen una visibilidad, mientras que un atributo toma un valor en un dominio concreto. ¿Estamos? Entonces, el estado, dice, representa los valores de los atributos los cuales pues tienen cierta visibilidad, ¿no? Muy bien, entonces aquí en la clase estudiante o la clase alumno, pues tiene sus atributos, como pueden ustedes observar aquí. Tiene, por ejemplo, tiene los atributos DNI, tiene los atributos número de expediente, podría tener también apellidos, podría tener nombres, podría tener el estado del estudiante, la dirección del estudiante, en fin, puedo tener muchos más atributos. Solo como ejemplo se ha planteado aquí alguno de ellos. Eso no significa que estos sean todos los atributos. Un estudiante tiene más atributos. Dirección, ¿no? En este caso, pues fecha de nacimiento también podría ser, etc. Profesor, lo que yo observo aquí debajo de los atributos, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser los métodos o los eventos que vamos a ejecutar dentro de esa clase, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método o el evento alta, ¿no? Es decir, para dar de alta al estudiante. Tiene por ahí otro método que se llama poner nota, así le han puesto, como también el método matricular, como también el método listar expediente. Entonces, ¿estos qué son? Son métodos. Los métodos no son otra cosa que eventos, el evento click, a eso me refiero, y que claro, una clase pues tendrá probablemente no solamente un método, sino varios métodos. Y cada método hará algo en específico, algo en concreto. ¿Ok?
Bien, dentro del concepto de clases y objetos, nos dice lo siguiente. Un diagrama de clases describe los tipos de objetos en el sistema y en los distintos tipos de relaciones. Estas generalmente son relaciones estáticas que existen entre ellos. Existen 4 tipos de relaciones. ¿Cuáles son esos tipos de relaciones? Pues tenemos la asociación, está la generalización o especialización, está la agregación o composición y también está la dependencia. Estas son entonces los 4 tipos de relaciones. ¿Ya? Entonces, que quede claro que un diagrama de clases, y en este caso describe los tipos de objetos que van a interactuar con el sistema de información, ¿no? Y existen 4 tipos de relaciones en un diagrama de clases, sí, como repito, está pues la asociación, está la generalización o especialización, está la relación por agregación o composición y también está la relación de dependencia. Bien, veamos ahora la primera característica, que se refiere a una relación de asociación. Aquí tenemos dos entidades, que es departamento y es docente, y decimos en este caso que un docente se puede dirigir a uno o a ningún departamento, ¿no? Como parte de la lógica de la relación. Por acá tenemos ahora a 3 clases. Tenemos la clase empresa, tenemos la clase empleado y tenemos la clase cargo. Entonces, naturalmente, pues hay una relación porque es como que nosotros, digamos, en nuestro subconsciente, digamos, ¿no? El empleado, ¿qué relación tiene con la empresa? Pues labor. ¿Okay? Entonces, uno o muchos empleados pueden laborar, ¿no? En muchas empresas o ninguna, porque tampoco veo ahí el cero, ¿no? Como ícono, ¿no? Porque en toda carnalidad tengo que especificar también ese detalle. Y luego, pues, está el cargo, y el cargo, aquí lo han representado como una relación intermedia, ¿no? Porque en realidad el cargo debería estar relacionado con el empleado. Eso sería lo ideal. Y claro está que, en este caso, pues el cargo debería de establecerse una relación con el empleado, pero se ha especificado que entre empresa y empleado hay una relación, ¿no? Hay una tercera clase que aparece, que es la clase cargo, y el cargo pues también tiene sus atributos, como por ejemplo nombre del cargo, cuál va a ser la remuneración o el sueldo que se va a pagar por dicho cargo, y en este caso también vemos ahí su relación, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, dicen que uno o muchos trabajadores, uno o muchos empleados, ¿no? Podrían trabajar en muchas empresas, ¿no? Según su lógica que ellos han hecho. Muy bien, mediante la asociación se permite entonces asociar objetos. La asociación se representa pues mediante una línea que une las cajas de los 2 objetos. Es una línea que en realidad une 2 o más clases. Esa sería la definición, digamos, completa, ¿no? ¿A qué se refiere con asociación? Desde el punto de vista, claro está, desde el punto de vista de los sistemas de información. Bien, un siguiente punto tiene que ver con la generalización. La generalización, como su mismo nombre dice, generalizar. Aquí tenemos, si pueden ustedes observar, la clase comprobante. Pero la clase comprobante o tipo de comprobante pues puede hacer referencia tanto a la factura de venta como a la boleta de venta. Pero en este caso ambas clases, ¿no? Forman o terminan, en este caso, quedándose de esta manera, este tipo de relación, que no es otra cosa que una generalización. ¿Por qué? Porque el comprobante tiene un número, tiene un importe y tiene una fecha. Y estas propiedades también las van a tener que compartir la factura y la boleta. La boleta tendrá que tener número de boleta, importe, fecha, etc. Entonces, estos atributos naturalmente se combinan con, se pueden relacionar, ¿no? Estos atributos, dependiendo de qué atributos sean de cada clase, se pueden relacionar con la clase principal, ¿no? O la superclase, por así decirlo. Veamos el concepto ahora de generalización.
Una generalización, dice, se representa como una flecha, o sea, se representa a través de una flecha, como si fuera una flecha, que une a las subclases, es decir, por ejemplo, factura y en este caso boleta vendrían a ser subclases, o también consideradas clases hijas a la superclase, que no es otra cosa que la clase padre, con una flecha tocando la caja de la superclase, ¿no? Básicamente me está explicando, ¿no?, el concepto que es y cómo es que se dio, o cómo es que se debe dar la relación o la generalización entre clases. Bien, existe un tercer concepto que tiene que ver con la agregación y la composición. Aquí nos damos cuenta, tenemos dos clases, tenemos la clase computadora y tenemos la clase cuerpo, ¿no? Probablemente haga referencia al cuerpo humano. Bien. En la parte superior, entonces está la superclase que vendría a ser computadora, así como la clase cuerpo, ¿no? Ambas son superclases, sí, porque obviamente, ¿no?, tienen su relación con otras clases. Ok, ¿qué nos dice el concepto? A este modelo se muestra, ¿no?, en este modelo se muestra cómo las clases pueden estar compuestas por otras clases, es lo que yo les decía, ¿no? Aquí podemos observar que claramente que un modelo puede, en este caso, tener, ¿no?, relación con otras subclases. Y dependiendo de la forma como es que se explique, pues puede ser que sea, ¿no?, digamos, una relación entre ambas clases, entre la superclase y la subclase, pero es una relación de agregación y puede también ser incluso de composición. Eso tendríamos nosotros que analizar, ¿ya? Acá hay dos tipos de flecha. Es una relación por agregación, ¿no? Dice ahí una relación por agregación o la de composición. A ver, jóvenes, pregunto. Cuando yo digo la clase teclado, CPU y mouse son subclases, ¿no? Pregunto, ¿estas clases, teclado, CPU y mouse, que son agregados de la computadora o son en este caso componentes que conforman la computadora? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Ideas? ¿Vilca? ¿Tiene la respuesta? Que conforman la computadora. Conforman la computadora. Ahora sí, un poquito más fuerte, Vilca. Que conforman la computadora, ¿sí? Sí, porque sin eso no tendría una utilidad. Claro, entonces aquí nos damos cuenta que es un conjunto de clases que conforman el todo, ¿no? Claro, porque si yo tengo, por decir, monitor, CPU, teclado, mouse, eso conforma el concepto de ordenador. Y si yo le quito el monitor a todos esos elementos, entonces ya no tendría, ¿no?, el objeto completo, ¿no?, la clase completa, porque faltaría un componente. Excelente, Vilca, muy bien, siempre usted muy oportuna su participación y eso yo lo tengo en cuenta, claro que sí. Entonces, claro, tenemos otras clases, ¿no?, como por ejemplo teclado, CPU, mouse, podría tener de repente por ahí monitor, no se le ha puesto pantalla, y todas esas clases deben apuntar la relación ¿a dónde? Hacia el computador. Pero, escúchenme jóvenes, pero al momento que uno elabora esto en el software, al momento que uno diagrama esto en el programa, tenemos que tener cuenta cuál de las dos herramientas vamos a usar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una especie de rombo, ¿no? Y este rombo no está pintado. El otro rombo que vemos en el ejemplo número 2 sí está pintado, está con un colorcito ahí, ¿no? Está con relleno, por así decirlo. Entonces, el rombo que no tiene relleno significa que esta es una relación de composición. ¿Por qué? Porque obviamente está conformando el computador. ¿Estamos? Está conformando, es composición. Entonces, de esta manera se representa esta relación. La relación de composición. El CPU, ¿no?, conforma parte del computador. El mouse también. Si yo saco el mouse y me lo llevo a otro lado, pues el mouse sigue siendo mouse. Sigue siendo la clase mouse. Solo que
ya no conformaría el computador todo el objeto, ¿no? Porque le faltaría un elemento, ¿no? Para que dé forma, pues, al computador, para que conforme todo. Entonces, esto es una relación de composición, ¿ya? En el ejemplo número 1. Muy bien. En el siguiente caso tenemos a la clase cuerpo, que seguramente hará referencia al cuerpo humano, claro está. Y vemos otras clases, como por ejemplo el corazón, el hígado, el cerebro, ¿no? Que son básicamente los órganos, ¿no es cierto?, del cuerpo humano, ¿sí? Y dicho sea de paso, pues son elementos que están de forma interna, ¿no? Están internamente, porque el cuerpo es todo el elemento. Entonces, aquí el icono sí aparece de forma, en este caso, ¿no?, con color de relleno de fondo, ¿no?, en la punta de la relación, porque acuérdate que es como si fuera en este caso, como si fuera, pues, un rombo, ¿no?, el icono. Y eso, pues, es una relación de agregación, porque son elementos, ¿no?, que van a conformar el cuerpo, pero son agregados, están dentro de la clase, ¿no? Saca del corazón, saca del hígado y probablemente, pues, ese cuerpo deje de funcionar de forma correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque se le ha quitado parte de sus agregados, se ha quitado parte de sus elementos como clase, ¿no? Muy bien, ok, entonces estamos bien con el concepto. Queda claro entonces cuándo es agregación y cuándo es composición. Agregación es cuando agregamos varios elementos para conformar toda la clase, ¿no? Y la composición son el conjunto de elementos que los vamos a agrupar para componer todo el objeto. Bien, Chipana, te escucho. ¿Alguna intervención? ¿Sí? Chipana, ¿alguna idea? Ya sea por el chat o con tu micro. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, ok. Entonces, básicamente, esto viene a ser el diagrama de clases. Profesor, entonces, ¿esto tengo que hacer también yo para mi sistema? Sí, Rivera, eso también tendrías tú que hacer para tu sistema. En un futuro, tú tendrías que decir, ok, ¿qué sistema vas a hacer? Un sistema de compras. ¿Cuáles serían las clases? Entonces, Rivera dirá, profesor, la clase cliente, sí, la clase pedido, seguramente también de repente, puede que forme parte dentro de tu sistema, la clase de repente facturación, ¿sí? La clase empleado, pues todos esos elementos son clases y son los elementos que forman parte del sistema, que es lo que vas a sistematizar. ¿Vamos? Muy bien, hablemos ahora de la metodología RUP en cuanto a lo que es, ¿qué cosa es RUP? RUP me dice que es un proceso de desarrollo de software, claro que sí. También nos dice que es la forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo. En este caso, respondiendo o atendiendo a las preguntas, ¿quién hace? ¿Qué cosas se hacen? ¿Cuándo se hace? ¿Y cómo se hace? Entonces, que quede claro que RUP es básicamente una metodología de desarrollo de software. Por eso dice, RUP es un proceso de desarrollo de software, ¿sí? Es una disciplina donde trabajamos una serie de tareas, tenemos que asignar responsabilidades dentro de una empresa, y estas tareas o estas responsabilidades, ¿a quién, profesor, la vamos a asignar? A los especialistas de IT, a las personas que conforman el proyecto. En este caso, a los responsables de implementar ese sistema de información. Y ahí está, pues, el analista de sistemas, está el desarrollador, está el database administrator, está probablemente también el project management, ¿no?, el administrador del proyecto, etcétera. Todas las personas que conforman parte de ese sistema, ¿no?, del desarrollo de ese sistema, pues deberán estar también representados. ¿Ok? Bien. A ver, dentro del RUP también están algunos objetivos, se deben de cumplir algunos objetivos, sí, claro que sí. ¿Cuál es el objetivo que se debe de cumplir? ¿Qué nos dice el RUP? El RUP nos dice que debemos de asegurarnos que la producción del software
sea de calidad y se entregue dentro de los plazos establecidos y dentro también de los presupuestos que se han predicho o que se han establecido. Y que, claro, esto debe estar dirigido por casos de uso centrados en la arquitectura, ¿cierto? Que también deben de ser diagramas o elementos interactivos, ¿no? Como, por ejemplo, mini proyectos o inclusive proyectos que se desarrollen de forma incremental a través de versiones. Es decir, que exista la versión 1, la versión 2, la versión 3 de nuestro sistema, claro que sí, pero esto va a estar en función a los procesos que nosotros queramos sistematizar, claro está. Entonces, ¿cuál es el objetivo de RUP? Asegurar la producción del software, la producción del programa, que éste sea de calidad y que se entregue dentro de los plazos establecidos, así como también que el presupuesto, ¿no? Porque todo proyecto pues, está presupuestado, ¿no? Y se entregue pues también no solamente dentro de los plazos, sino dentro de ese presupuesto que se ha, digamos, identificado, que se ha establecido en su fase inicial, ¿no? Y claro, está pues obviamente el RUP orientado en función a los casos de uso que vamos a tener que diseñar, ¿no? Y que estos pues forman parte finalmente de la arquitectura del sistema, ¿no? Y no solamente los diagramas de caso de uso, pues hay otros diagramas, el diagrama de clases, ¿no? El diagrama de clases y el diagrama de casos de uso jóvenes son los elementos claves en el momento de que uno pues aplica la metodología RUP. ¿Por qué? Porque mediante el diagrama de caso de uso, pues yo veo la interacción de cuáles son los actores, qué actividades realizan, ¿no? A través del DCUM, diagrama de caso de uso del negocio, pues yo voy viendo cómo se relacionan el actor, el business actor con el business worker, ¿no? Qué interacción hacen, ¿no? Qué información intercambian, y eso lo voy a ver a través de los casos de uso. Y también están los DQs, los diagramas de caso de uso del sistema, que básicamente yo ahí represento pues los casos de uso que van a conformar el sistema de información, ¿no? Ahí ya es representar los objetos del sistema, ¿no? Ya les voy a presentar más adelante algún ejemplo de tanto diagramas de caso de uso del negocio como diagramas de caso de uso del sistema para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro. Bien, RUP es también un producto, sí, cuando es desarrollado y mantenido por Rational. En este caso, Rational es el software que generalmente se utilizaba para desarrollar este tipo de diagramas. No obstante, no es el único. También está StarUML y está también Modelo. Cada software, profesor, tiene sus propios diagramas. Sí, pero casi todos guardan la misma relación. Siempre vas a encontrar los actores o el muñequito, ¿no? El actor de palo que se le llama, o el business actor, que es básicamente el actor que uno representa en un proceso. Se puede denominar cliente, estudiante, docente, en fin. El rol que tú le des a ese actor depende del proceso que tú quieras modelar. ¿Estamos? Si yo te digo, por ejemplo, proceso de pedido, jóvenes tienen que modelar el proceso de pedido. ¿Cuántos actores tendría? 2. Cliente y empleado. Y entre ellos dos establecemos la relación entre ese proceso, ¿no? El proceso se llamaría emitir pedido. ¿Quién emite el pedido? El empleado. Proceso de compras, tendremos 2 actores, el proveedor y el empleado. Empleado, ¿no? Solicita orden de compra. Ese sería el caso de uso. Solicita orden de compra. ¿A quién? Al proveedor. Y ahí tengo una relación entre esos 2 actores, pero a través del caso de uso. En este caso sería solicita orden de compra, ¿no? En el caso del proceso de compras. Entonces, ¿cada proceso tendrá sus actores? Sí. ¿Cada proceso tendrá sus propios casos de uso? También sí, es así. Y eso va a depender de la lógica del proceso y la lógica del negocio que nosotros estemos analizando para su representación. También se dice que RUP debe ser actualizado constantemente para mantener en cuenta las mejores prácticas de acuerdo con la experiencia. Sí, y aquí, jóvenes, yo quiero hacer énfasis en algo que creo yo es importante. Cuando a veces el estudiante tiene que desarrollar un sistema de información, pasa que a veces tiene su proyecto y claro está, tiene un asesor, que es el asesor que generalmente pues le va a pedir avances de su proyecto de investigación, ¿no? Que vaya desarrollando, le va a pedir pues la documentación y también le va a pedir los diagramas. Y aquí entra el problema de repente del estudiante que cuando tiene que diagramar, hacer toda la diagramación del sistema,
entra aquí en un bucle, a veces entra en un while, en un for, un proceso repetitivo. Porque dice, profesor, estoy haciendo mi diagrama y el asesor me dice que está mal, que no lo debo representar de esa manera, entonces tengo problemas para hacer mi diagrama, ¿no? Y claro, cuando el estudiante elabora sus diagramas, pues lo debe de hacer en función al proceso de negocio que va a sistematizar. Pero también pasa que cuando va con otro docente, de repente le dice, mira, esto no es así, esto de repente hay que representarlo de otra manera. El asesor puede decir A y de repente otro docente puede decir B. ¿Y eso es válido? Sí, porque cada uno de ellos tiene un punto de vista distinto. Tiene su propio Weltanschauung, tiene su propia forma, su propia visión del proceso. Y cada docente o cada especialista pues analiza la problemática y plantea una solución desde una óptica distinta. Entonces, puede pasar que para el docente del curso tus diagramas estén mal y puede de repente que para otro docente o otro colega los diagramas estén bien. Y ahí sí va a depender de repente, va a haber un poquito de inconvenientes porque tú como especialista pues tienes que sentar tu propia postura según tu propio análisis y defender tus diagramas y decir por qué tú consideras que el diagrama de caso uso que has puesto está bien o no está bien. Y tú tienes que saber refutar o incluso debatir si el proceso que estás representando es el más adecuado. Ha pasado que a veces cuando va el estudiante con el asesor pues le termina diciendo otra cosa y cuando a veces a mí me consulta y digo, pero ese diagrama está mal. Aquí falta, le digo, por ejemplo, un include o falta un extend, que son casos de uso que pueden estar incluidos o extendidos en función a cada proceso, ¿no? Y le digo, ¿y te han dicho que eso está mal? Le digo, hay que corregir. Y a veces dice, sí, no sé, el asesor me ha dicho que sí, que está bien, que siga avanzando. Claro, habría que ver si es que el asesor, por ejemplo, del proyecto, también conoce de análisis, conoce de sistemas, es decir, si conoce de análisis y diseño de sistemas. Si maneja la parte de modelamiento, la parte de RUG, pues te va a guiar bien. Y si no domina mucho el tema, simplemente te lo va a dejar pasar por alto y te va a decir, sí, está bien, continúa. No te va a objetar porque él asume que tú también sabes del tema y pasa. Y a veces cuando tenemos que revisar proyectos, salen a veces ahí los inconvenientes, ¿no? Los errores. Y eso es natural y eso siempre se va a dar jóvenes. Entonces, ahí ustedes también tienen que ser un poquito, digamos, perspicaces, un poquito tener ahí un poquito de cuidado, ¿no? Cuando haces ese tipo de diagramas, porque es probable que para un docente un diagrama esté bien y para otro no. Y la pregunta es por qué para el docente uno está bien y el docente dos está mal el diagrama. Entonces, habría que ver qué observaciones hay en el diagrama y tratar de levantarlas para poder hacer un adecuado modelamiento del sistema de información, ¿ya? Cuidado con entramparse en el tema de la diagramación, que a veces suele pasar, te digo porque lo he visto más de un estudiante rectificando y volviendo a hacer diagramas porque a veces su proceso no está bien diagramado, o está incompleto, o le falta información. Eso también es importante. Por eso es importante el levantamiento de información, que ustedes sepan el proceso de negocio. Quizás cuando tengan ustedes en algún momento que hacer la diagramación de todo un sistema, se van a acordar de mí cuando yo les decía, jóvenes, tienen que hacer un levantamiento de información, tienen que tener claro cuál es el proceso de negocio, sistematizar, tienen que saber qué tipo de información, qué tipo de datos se interactúan en el proceso, quién solicita el pedido, quién solicita, por ejemplo, la cotización de productos. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si el cliente es natural, es persona jurídica? ¿Cómo se comportan los datos? O sea, es aquí donde va a cobrar bastante importancia el levantamiento de información. Y si hay procesos que tú no tienes claro o que falta información, pues es probable que los diagramas no expresen esa realidad, ¿no? Tengan cuidado con ese detalle, ¿ok? Bien, ahora hablemos de la fase RUG, hablemos de la metodología RUG y cuál es, digamos, el ciclo, por así decirlo, de desarrollo de RUG. Pues siempre se va a dar esto en el tiempo, ¿no? Las diagramaciones de un sistema o la diagramación de un sistema siempre se va a dar en el tiempo y tiene varias fases, ¿no? Desde su iniciación, su elaboración, su construcción y su transición. Y claro, desde un inicio debemos de plantear los objetivos y la visión del proyecto, ¿no? Del sistema.
Cuando culminemos la fase de elaboración, debemos de tener claro ya cuál va a ser la arquitectura del sistema de información, y cuando estemos en fase de desarrollo o de construcción, debemos de tener ya claro cuál va a ser la capacidad operacional del sistema, ¿no? Y cuando estamos en fase ya de transición del sistema, o sea, ya de implementación, de seguimiento, ¿no? Transición, al final, pues tenemos que tener ya el producto, ¿no? Un producto que esté realmente a medida de la problemática que se analizó y que se sistematizó, ¿ok? Bien, aquí tenemos entonces las áreas de trabajo, ¿no? El famoso workflow, y aquí están las fases, ¿no? Iniciación o concepción del proyecto, luego está la elaboración, está la fase de construcción y está la fase de transición. Cada una de esas 4 fases conforman, en este caso, la metodología RUP, ¿correcto? Y aquí tenemos que en una primera instancia, pues están los requerimientos, el análisis de requerimientos, que yo te decía que es fundamental dentro del proceso, porque aquí yo voy a canalizar qué es lo que el cliente necesita, cuáles son sus requerimientos del sistema, etcétera. Y luego, pues, está la fase del análisis y el diseño del sistema, ¿no? Porque aquí ya viene, pues, la segunda etapa, analizar y diseñar el sistema. Y ese análisis va a estar enfocado, básicamente, en los requerimientos que se captaron. Luego viene ya la fase de desarrollo, fase de construcción, donde, pues, después de haber hecho ya todo el análisis y diseño de nuestro sistema, pues, tenemos que desarrollar el software. Y luego, pues, están las fases, la fase de pruebas, lo que yo te decía, que el sistema se tiene que probar. Hay una fase de prueba o testing, ¿no? Pruebas o testing. Y luego, pues, viene ya la fase de, en este caso, distribución, ¿no? Cuando ya empezamos digamos, a distribuir el software, a instalarlo, ¿no? En la empresa. Y si te das cuenta, el análisis de requerimientos cobra mucho más importancia en la concepción del proyecto hasta la parte de elaboración. Ya en la construcción, como que los requerimientos bajan su nivel de importancia porque solamente eso se encuentra al inicio. Y luego en el análisis y diseños del sistema, pues eso se da a partir de la etapa de la elaboración, donde cobra bastante importancia el análisis y diseño del sistema. Se da generalmente siempre a lo largo de la construcción del sistema. Luego, en la etapa de construcción, pues aquí ya, construcción o desarrollo, aquí también digamos que abarca parte del proceso de elaboración, como también el proceso de desarrollo o construcción, ¿no? Que es lo más fuerte, ¿no? Al momento de entregar un sistema. Y luego están las pruebas de usuario y también las pruebas que tienen que realizar los especialistas de IT. Y en el caso de las pruebas, pues no solamente en la elaboración se deben de hacer ciertas pruebas, sino más que todo en el desarrollo y parte de la transición, ¿no? Porque es aquí donde tenemos que dar los cambios, ¿no? Que nos están solicitando. Luego viene la fase ya de distribución, donde finalmente la solución informática ya pasa a fase de transición, porque se va a distribuir el software. Entonces hay toda una fase de transición del sistema, y como vemos en el gráfico, pues cobra, digamos, importancia en esta fase, ¿no? En la fase de transición, la etapa de distribución del sistema. Entonces aquí ustedes pueden ver claramente a través del gráfico, ¿no? El requerimiento, qué fases son las que abarca, pues ya hemos dicho que abarca desde su inicio hasta su elaboración, y luego al parecer ya pierde protagonismo, y luego viene análisis y diseño, ¿no? Que en este caso la elaboración sería a partir de la segunda semana, ¿no? Perdón, la siguiente fase, ¿no? Asumiendo que son semanas, probablemente digamos la siguiente semana, la siguiente fase, para lo que es ya el análisis y el diseño del sistema, ¿no? Y así consecutivamente, pues, existen áreas de trabajo donde se van a ir dando todo esto en el tiempo, ¿no? ¿Es necesario realizar un esfuerzo? Sí, es necesario realizar todo un esfuerzo por cada actividad para poder cumplir con las fases en este caso, de desarrollo del software bajo el enfoque de RUP, ¿no? Con el lenguaje de modelamiento unificado, claro está. Muy bien, ahora veamos las fases del RUP, lo que estábamos viendo en la fase anterior, que es a través de la imagen, pues
4 son las fases que dividen el ciclo de vida de un proyecto enfocado en RUP. ¿Cuáles son? Pues tenemos la fase de inicio, luego está la fase de elaboración, está la fase de construcción y finalmente la fase de transición. La fase de inicio es la fase de la idea, la visión inicial del producto. Acá definimos el alcance. Acá hacemos un esbozo de una arquitectura posible, de una arquitectura tentativa y cuáles van a ser las primeras estimaciones del sistema. Y se concluye finalmente con un hito que va a ser el hito objetivo que vamos a tener que presentar luego a la gerencia. Luego está la fase de elaboración. En la fase de elaboración, pues aquí se comprende, ¿no?, la planificación de las actividades, porque todo sistema cuenta con una serie de actividades. Vamos a tener que nosotros también definir cuáles van a ser las actividades que vamos a realizar durante el desarrollo del proyecto, en este caso del software, y el equipo necesario, en este caso los especialistas, los desarrolladores, ¿no? Aquí yo tengo que asignar a cada uno qué rol va a cumplir. Oye, tú, DBA, ven para acá, esto es lo que vas a hacer. Vas a entregarme el modelo de entidad de relación, vas a entregarme el diagrama de entidad de relación de la base de datos, y vas a entregarme el script de la base de datos y también el backup, la copia de seguridad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy asignando actividades a ese especialista. Lo mismo haré con el analista de sistemas, lo mismo haré con el desarrollador. A cada uno de ellos los tengo que convocar y de darle, pues, darle en este caso las responsabilidades, las funciones de qué es lo que van a hacer durante el desarrollo del sistema. Tengo que asignar funciones, tengo que asignar responsabilidades. ¿Estamos? Y en ese sentido, es importante que en la etapa de elaboración hagamos eso. Finalmente tenemos aquí la especificación de las necesidades en el diseño de la arquitectura, ¿no? Porque esto termina pues con el hito de la arquitectura finalmente. En la tercera etapa, que tiene que ver con la construcción, estamos hablando ya del desarrollo del sistema, ¿cierto? Aquí pues hacemos ya el desarrollo del producto, el desarrollo del software, hasta que se encuentre finalmente disponible para su entrega final a los usuarios. Una vez que ya hemos concluido con el desarrollo del sistema, pues tenemos que hacer la entrega al usuario. Y aquí se termina con el hito de inicio de la capacidad operativa. Es decir, aquí ya concluimos con el hecho de que el software o el sistema entre ya a funcionamiento, que entre ya digamos, a ser utilizado por los usuarios para que ellos vayan canalizando probablemente si es que hay alguna, no sé, hay alguna deficiencia en el sistema. Señor, por decir, ¿no? Pueden decir, señor Lama, el sistema no calcula el IGB, el sistema no saca el total a pagar, el sistema no anula la factura. Pero no es que me genere error, sino es que hay deficiencias en el funcionamiento del sistema. ¿Puede pasar? Claro que sí. Entonces, esas observaciones que el usuario nos da, pues obviamente también tenemos que levantar esas observaciones, ¿no? Entonces, por eso es que es importante trabajar por hitos. Por eso que Ruth me dice, tienes que trabajar por hitos. En cada fase tienes que entregar un hito, cumplir con una serie de cosas. Y para eso tenemos que nosotros mismos elaborar todo ese plan de trabajo, de cómo es que vamos a ir entregando avances de nuestro proyecto. Luego está la fase de, en este caso, de transición, ¿no? En la transición se hace ya el traspaso del producto a los usuarios, que incluye pues la manufactura, el envío de la información, asistencia al usuario, el mantenimiento del software o del sistema, hasta lograr la aprobación y satisfacción de los usuarios. Y finalmente esto termina con un hito final que es ya la entrega oficial del software, pero todavía hay una serie de pasos que hay que hacer en toda la transición, ¿no? Capacitación al usuario, mantenimiento del sistema, etcétera, ¿no? Hasta que el usuario me diga, sí, este es el sistema, finalmente ya lo entiendo, ya sé cómo funciona, y la documentación que también tengo que entregar del sistema, probablemente algún manual de usuario también, y todo esto ya para cerrar la fase de entrega final del software, ¿no? Del sistema. Muy bien, entonces aquí tenemos básicamente los siguientes puntos que tienen que ver con las actividades que tiene que realizar probablemente cada especialista que está haciendo o que forma parte o que está involucrado en el desarrollo del sistema, del proyecto.
¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la columna de recurso. Aquí nosotros debemos de colocar todos los nombres de los especialistas que nos acompañan en el desarrollo del sistema, quiénes son, ¿no? Por ejemplo, está Pablo, está María, está José, está Silvia, está Eduardo. Muy bien, como ejemplo, estos son mi recurso humano, el personal que trabaja para el desarrollo del sistema. Y luego también está el trabajador, que en este caso es el especialista, la persona que va a desarrollar el sistema, ¿no? Y que claro, al final le voy a asignar un rol, ¿no? Una función. Por ejemplo, Pablo es el recurso humano, pero él tiene el rol de diseñador. Él es mi trabajador que cumple el rol de diseñador. O sea, Pablo es el diseñador del sistema, probablemente. María, por ejemplo, va a ser ella la responsable de entregarme los casos de uso. Ella va a ser la autora de los casos de uso. José va a ser el diseñador de los casos de uso. Silvia va a tener que revisar cada uno de los diseños y Eduardo entregar la arquitectura. Va a ser el arquitecto, digamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existen flechas que comparten cada recurso con otros trabajadores, por así decirlo. Vamos a ver. En el caso de Pablo, pues él es el diseñador y tiene que diseñar los objetos del sistema. O sea, él se encarga del diseño de objetos. María es la autora de los casos de uso. Ella tiene que detallar los casos de uso. Pero María tiene que trabajar en coordinación con Pablo, porque para que ella elabore los casos de uso necesita saber qué objetos son los que se está diseñando. Ella necesita saber qué actores es los que, digamos, ha identificado Pablo al momento de diseñar los objetos. Y también María tiene que, no solamente ella es responsable, ¿no?, de detallar los casos de uso, sino también probablemente va a tener que trabajar en coordinación con José, porque José es quien va a diseñar los casos de uso. Y para que José diseñe el caso de uso, pues necesitas tener información acerca de cada caso de uso que va a elaborar y tiene que trabajar también en coordinación con María. En el caso de Silvia, pues Silvia tendrá que revisar el diseño, ¿no? Revisar los diseños que se han hecho en cuanto a los casos de uso, y ella como revisora de los casos de uso, de los diseños de casos de uso, pues va a tener que trabajar con José porque le tendrá que dar alguna observación o decir qué observaciones ha encontrado en sus casos de uso para que José vuelva a rediseñar o mejorar dichos diagramas, que puede pasar. Finalmente, Eduardo, pues, es el arquitecto y él ya tendría que hacer el análisis de la arquitectura de todo el sistema y también diseñar cuál va a ser la arquitectura de toda la aplicación. Entonces, claro que hay toda, digamos, una secuencia de trabajo donde intervienen más de un especialista y cada uno de ellos, pues, tiene una responsabilidad o un rol con respecto al diseño del sistema, ¿no? ¿Existen algunos artefactos? Sí, existen algunos artefactos. ¿Los artefactos qué son? Pues son el resultado parcial o el resultado final, ¿no?, que es producido y usado durante el proyecto. Son básicamente las entradas y salidas de las actividades de un sistema. Un artefacto puede ser un documento, puede ser un modelo o puede ser un elemento de un modelo. Cuando hablamos de artefactos, tenemos todo un conjunto de artefactos, como por ejemplo el Business Modeling Set, que tiene que ver con el establecimiento del modelamiento del negocio, de los procesos de negocio. Luego están el establecimiento de requerimientos o los Requirement Set, y está también lo que es, pues, el análisis y diseño del sistema. Aquí tenemos que establecer cuál va a ser el análisis y el diseño que vamos a aplicar. Otro artefacto sería la implementación, ¿no? Implementation set, establecimiento de la implementación. Y también está, pues, las pruebas, el test, que también es importante. El desarrollo, ¿no? También puede ser un artefacto, el deployment, que tiene que ver, pues, con el desarrollo propiamente dicho de la solución. Y también, como otro artefacto, tiene que ver, pues, con el Project Management, que es básicamente el gestor del proyecto, que también debe intervenir en el desarrollo del sistema, así como también la gestión de cambios y la configuración que hay que hacer en el sistema, porque probablemente en un sistema también hay que configurar cosas,
y hay que cambiar ciertas cosas. Entonces hay toda una gestión de configuración y de cambio. Así como también ya lo que es el environment, lo que es básicamente el entorno, ¿no? Para lo que es el desarrollo pues, del sistema. Entonces, cuando hablamos de artefactos, ¿qué son los artefactos en conclusión? Los artefactos pueden ser un resultado, como dice el concepto, parcial o final, ¿no?, de las distintas entradas y salidas de las actividades que vamos a desarrollar dentro de nuestro sistema. Un artefacto puede ser un documento, puede ser los modelos propios que estamos hablando, los diagramas de caso de uso, de actividad, de secuencia, ¿no? Los diagramas, los modelos que tenemos que diseñar y que eso también son artefactos, son entregables que hay que ir presentando para su revisión, porque pueden haber observaciones, ¿no? Como yo siempre digo a los estudiantes, no hay diagrama perfecto, ¿no? Siempre van a haber cosas por mejorar, cosas por corregir. Y para eso tenemos que someter nuestros diagramas a una revisión integral para saber si lo que estamos realmente, lo que hemos analizado y lo que intentamos desarrollar, diseñar, cumple o no con lo solicitado. Eso es importante también. Bien, tenemos ahora lo que se llama el Rational Unified Process, que tiene que ver con el proceso relacional unificado, ¿sí? Y tenemos por acá también el arquitecto. ¿Qué hace cada uno de ellos? Vamos a ver. Cuando hablamos del proceso unificado relacional, el arquitecto es un rol en un proyecto de desarrollo de software. O sea, el arquitecto cumple un rol, tiene un rol, ¿no? Y él es responsable de qué. ¿De qué es responsable el arquitecto en un sistema, profesor? Es el encargado, pues, de liderar el proceso de arquitectura, es el encargado de producir los artefactos necesarios, que ya acabamos de hablar hace un momento de artefactos, que implica, pues, la documentación del sistema, ¿no? Los documentos que describan la arquitectura. Pueden ser incluso también, también el arquitecto es, digamos, responsable también de presentar, por ejemplo, los modelos y los prototipos, las interfaces de la arquitectura del sistema, ¿ya? Entonces, esto básicamente está a cargo de ¿quién? Está a cargo del arquitecto. Él es responsable no solo de liderar el proceso, sino también de producir cierta documentación, ciertos modelos y ciertas interfaces. El arquitecto, en tanto, pues debe de visualizar el comportamiento del sistema, debe de crear los planos del sistema, tiene que definir cuál va a ser la forma en la cual los elementos del sistema van a trabajar en conjunto. Y también es el responsable de integrar los requerimientos no funcionales en el sistema. Acuérdense que todo sistema de información tiene requerimientos y hemos dicho que todo sistema tiene requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Entonces hay que canalizar también cuáles van a ser esos requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. ¿De dónde sale? Sale de los requerimientos de usuario. Por eso es importante que estén los requerimientos de usuario bien establecidos para de allí poder decir, ok, este requerimiento que me ha dado el usuario es un requerimiento de qué tipo, funcional o no funcional. Y cuando hablábamos de requerimientos, decíamos que los requerimientos funcionales, ¿qué cosa era? Los requerimientos funcionales era lo que nosotros queríamos que el sistema haga a nivel funcional. Por ejemplo, emitir pedido, emitir facturación, registrar el pago, etcétera, etcétera. Todos esos son requerimientos funcionales. Y los no funcionales eran básicamente aquellos requerimientos que tienen que ver con las características del sistema, qué es lo que se esperaba que el sistema haga a nivel de hardware, etc., ¿no? Entonces, revisen también, por favor, esa parte que es importante para que ustedes lo tengan claro. Aquí tenemos un diagrama, ¿no? Donde tenemos aquí a los trabajadores, los workers, ¿no? Los especialistas, ¿no? Y aquí, ¿quién está? Pues está el System Analyst, ¿no? El analista de sistemas, están los stakeholders, también están los usuarios finales y probablemente también el cliente, ¿no? El customer. ¿El cliente quién es, profesor? El cliente, la persona que te contrata para hacer el sistema. Y los end user o usuarios finales, pues son los usuarios que van a utilizar el sistema. Y los stakeholders, pues pueden ser otros colaboradores que forman parte de la organización y que también están inmersos en el proceso de sistematización. Pero quien va a hacer toda esta labor, pues es el analista de sistemas. Pero él tiene que coordinar, conversar con todos y cada uno de estos
stakeholder. Por eso es que se le ha puesto con otro color. ¿Y cuáles son los artefactos, profesor, que tiene que entregar el analista de sistemas? Pues varias cosas, como por ejemplo, primero, ¿no? Capturar el vocabulario que se va a utilizar para el desarrollo del proyecto. Tendrá que tener todo un glosario de términos para que estos individuos que están acá entiendan cuando hablan, por ejemplo, de business process, cuando hablan, por ejemplo, de un módulo, o cuando hablan, por ejemplo, de una metodología, ¿no? Entonces no entienden, ¿qué es eso de metodología de desarrollo? ¿Qué cosa es, por ejemplo, modelo vista controlador? ¿Qué cosa es programación orientada a objetos? Hay muchas cosas que los usuarios no van a entender porque no son especialistas, pero hay que armar un glosario de términos y decirle, mira, estos son los términos que usamos en el sistema, por favor revisen o lean, ¿no? Para que tengan claro. Si en la documentación ustedes se encuentran que dice que vamos a utilizar la metodología MVC, ¿qué cosa es MVC? Modelo vista controlador. ¿En qué se utiliza? En el desarrollo de una página web. Ah, ok. ¿Dónde lo encuentro? En el glosario de términos. Pero lo tengo que entregar a ellos para que ellos entiendan el lenguaje que nosotros como sistemas, como especialistas de sistemas utilizamos y que ellos no saben absolutamente nada del tema. Y claro, también está pues el encontrar ciertos actores y ciertos casos de uso que vamos a tener que modelar probablemente, ¿no? Los diagramas o los modelos de caso de uso del negocio, los modelos de caso de uso, ¿no? Los modelos de objetos del negocio, qué objetos son, y los modelos de caso de uso donde están pues, los actores. Con todo esto, vamos a poder tener una visión mucho más amplia de lo que es la fase de desarrollo. Y claro, también está el analista de sistemas también pues debe de tener claro cuáles son los requerimientos de desarrollo para lo que es la gestión de un plan, para que él pueda tener todo planificado, ¿no? Como por ejemplo tener claro cuál va a ser el plan de lo que son los requerimientos, la gestión de requerimientos, ¿no? Entonces todo tiene que estar aquí tipificado, los requerimientos del usuario, ¿no? Los requerimientos y los atributos del sistema, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo del sistema, del software? Profesor, también puede poner el alcance, la justificación, los beneficiarios, sí, porque finalmente todo eso debe estar documentado. Así como también cuáles son las reglas del negocio, ¿no? Los business rulers, ¿no? Cuáles son las reglas del negocio que dice qué está prohibido, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. No, señor, nosotros no devolvemos la mercadería, o no devolvemos, o no hacemos cambio, no devolvemos el dinero, pero sí hacemos cambio del producto. Puede ser eso una regla del negocio, no lo sé. O no, solamente aquí nosotros no emitimos facturación, solo emitimos boleta de venta. Puede que sea eso una regla del negocio, no lo sé, habría que analizar. Y están también los requerimientos de los stakeholders. Todos estos son entregables que tiene que entregar el analista de sistemas y a eso se refiere cuando hablamos de artefactos. Cuando hablábamos de artefactos me refería a todo esto de acá, ¿no? Que está aquí señalado de color rojo. La arquitectura y diseño finalmente del sistema se da de la siguiente manera. La arquitectura envuelve un conjunto de decisiones estratégicas que van desde el diseño, los lineamientos, las reglas, los patrones, que van a restringir el diseño y la implementación de un programa, de un software. Y si te das cuenta, pues la arquitectura es la base. Y luego pues ya viene la fase de diseño, luego viene la fase de implementación, hasta llegar finalmente a la fase del código, ¿no? De la programación del software. Entonces son las distintas etapas que hay que considerar, ¿no? Arquitectura y diseño de un sistema. Luego tenemos los procesos dirigidos por casos de uso. Pues sí, primero tenemos que canalizar cuáles son los requisitos, ¿no? Del proceso, y cuál va a ser el análisis y el diseño que vamos a desarrollar. Luego vendrá pues la parte de implementación, la fase de implementación y finalmente las pruebas. Aquí los casos de uso deben integrar el trabajo. Aquí se debe hacer una integración entre todos ellos. Y en los requisitos lo que hacemos es capturar y definir y validar los casos de uso. En la fase de análisis y diseño, así como también de implementación, lo que hacemos es realizamos los casos de uso y en la etapa de pruebas se verifica, ¿no? Debemos de verificar que se satisfacen realmente los casos de uso. Es decir, el proceso de desarrollo está más orientado a los casos de uso que nosotros vamos a tener que diseñar. Luego hay un proceso iterativo que debe ser incremental, sí,
El ciclo de vida iterativo se va a basar en la evolución de los prototipos de ejecutables que se muestran finalmente a los usuarios y a los clientes. En el ciclo de vida iterativo, a cada iteración se produce el ciclo de vida en cascada, que va a estar en menor escala. Los objetivos en una iteración, del término iteración es ir, venir, proceso iterativo, se establecen en función de la evaluación de las iteraciones procedentes. Entonces, aquí básicamente están hablando de un proceso iterativo incremental. ¿A qué se refiere el proceso con proceso iterativo incremental? Te lo muestro mejor a través de esta imagen. Mira. Aquí las actividades se van a encadenar a través de una mini cascada con un enlace limitado por los objetivos de limitación. Es decir, son son básicamente 4 fases las que se hacen en el desarrollo de un sistema bajo la metodología RUP, que es lineal, como por ejemplo el análisis, luego pasan al diseño, luego van a la programación del sistema, la codificación, y luego pues habrá que hacer las pruebas del caso, si es que el sistema funciona correctamente, y hacer la integración también del caso. Y luego, una vez que hemos terminado esa secuencia, podemos volver nuevamente hacia la fase inicial del análisis. Sí, ese proceso de volver se llama iteración o proceso iterativo, que podemos ir y venir varias veces, ¿no? A manera de ir revisando que todo lo que hemos hecho cumple la lógica, ¿no?, establecida, y si es que cumple los requerimientos del sistema. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de clase. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o alguna consulta por parte de ustedes. ¿Todo claro con el tema? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, espero que revisen el material y espero también que hagan las entregas de las actividades del caso. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte y nos vemos la próxima sesión, la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profe. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.